Muy buenas tardes, geoexploradores. Bienvenidos una vez más a estas transmisiones que GeoExplora tiene para ustedes, en las cuales traemos ahora sí que las noticias más frescas de la paleontología. En esta ocasión nos vestimos también con grandes, ahora sí con una alfombra roja muy padre, en la cual nos van a venir a hablar de mosasaurios y también de algunos hallazgos relacionados aquí en México, en nuestro país, sobre los mosasaurios. O sea que si algún día pensaron si los mosasaurios estaban aquí en México, sí lo estaban. Y para ello viene a platicar con nosotros la doctora Paulina Jiménez. Dejen platicarles un poquito sobre ella. Ella es bióloga chilena, realizó la licenciatura y maestría en la Universidad de Chile, ahí en Santiago, luego hizo el doctorado en la Universidad de Alberta en Canadá y actualmente es investigadora postdoctoral en el Alexander von Humboldt en la Universidad de Bonn, allá en Alemania. O sea que desde Alemania nos viene a dar esta plática de manera virtual para disfrutar de este nuevo trabajo. Sus principales áreas de investigación es lo que viene siendo morfología sistemática, filogenia, histología y ecología de los lagartos mosasaurideos. En otras palabras, paleobiología de mosasaurios, que si bien ustedes recordarán estos personajes de los mosasaurios, la película Mundo Jurásico hizo bastante popular a este pequeño grupo. Y bueno, pues primero que nada, bienvenida Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ulises. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Hace unos meses atrás yo conocí GeoExplora, me parece que hacen un muy buen trabajo en divulgación científica, así que la verdad estoy muy contenta de que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Nosotros estamos muy contentos de que hayas accedido. Entendemos también la parte de la diferencia horaria y la verdad estamos muy honrados de contar con tu presencia y más que nada con toda la especialidad que tienes de mosasaurios. O sea, tú estás trabajando literalmente este grupo, ¿verdad? Sí, la verdad yo empecé a trabajar en mosasaurios con mi tesis doctoral. O sea, ahora, si no me equivoco, yo empecé el 2011, van más o menos 10 años de investigación enfocada en la paleontología de mosasaurios. Muy bien, o sea, con 10 años ya, o sea, como lo pueden ver, imagínense, va a estar, la verdad, muy interesante todo este trabajo. En ese caso, pues, sin más por el momento, los dejo con Paulina. Recuerden, geoexploradores, que vamos a estar al pendiente de sus preguntas ahí en el chat. Y Paulina, el público es todo tuyo. Ok, entonces tengo que compartir. Ok. ¿Me podrías confirmar que se ve? Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, bueno, y gracias por la introducción. Hoy día estoy muy feliz de estar aquí hablándoles un poco sobre un estudio de mosasaurio, de un lagarto mosasauroideo del tipo de los jaguarasaurinos, del Cretácico superior del norte de México, en Coahuila. Ahora este estudio nace como una interacción de científicos, de paleontólogos mexicanos. Si ustedes siguen a la paleontología mexicana, quizás algunos nombres les van a parecer familiares. Tenemos a Oliver López Conde y María Luisa Chavarría. Los dos son de la maestría de la UNAM en Ciudad de México. Y Héctor Porras Musquiz, que es director del Museo de Paleontología de Musquiz, en Coahuila, que es donde en este momento está el espécimen. Este estudio está aceptado ya como un short communication, como una nota corta, en el Journal de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados. Aún no está publicado, así que esto es como bien breaking news. Entonces, para empezar y poner un poco en contexto, porque muchas veces cuando se habla de mosasaurios se habla como un grupo independiente, aislado de otro tipo de reptiles, que es un poco lo que pasa con otros reptiles marinos como ictiosaurios, como plesiosaurios. Sin embargo, para mosasaurios es un caso bastante diferente, porque ellos forman parte de un grupo que existe hasta la actualidad. Es el grupo de los reptiles escamados,
El nombre del grupo viene del latín squamata, que hace referencia a las escalas, a las escamas, perdón, que cubren el cuerpo de los animales. Y seguramente ustedes los conocen porque este grupo incluye geckos, iguanas, dragón de Komodo, serpientes, lagartos monitores. Y es un grupo que en realidad es bastante diverso. Hoy en día existen más de 10.000 especies de lagartos escamados. Tenemos una gran diversidad desde especies que viven en madrigueras bajo tierra, hasta especies que son capaces de planear, como el caso de Dracovolans o de algunas serpientes también. Viven en ambientes desde desiertos hasta islas tropicales, y también hoy en día actualmente existen dos grupos que presentan adaptaciones acuáticas. El primer grupo, las iguanas marinas de las Islas Galápagos, que seguramente todos han visto en algún momento en algún documental, y especies de serpientes marinas de la familia de los elápidos. En este árbol filogenético, este árbol filogenético es una especie como de árbol genealógico de relaciones entre diferentes grupos o especies dentro de este grupo en general de los lagartos escamados. Y se utilizó material genético de lagartos actuales y también el registro fósil con características morfológicas. Y el resultado es que aparecen el grupo de mosasaurios. Tenemos acá una fotografía de un ejemplar. Aparecen los mosasaurios como el grupo hermano de las serpientes. Y esto la verdad es bien interesante porque estaría apoyando una de las hipótesis de las relaciones, de dónde estaría puesto el grupo de mosasaurios dentro de este árbol que involucra a los lagartos escamados en general. Y bueno, otra de las hipótesis también de relaciones incluyen a los varánidos, que Mosasaurios sería mucho más cercano a los lagartos monitores, como por ejemplo el dragón de Komodo. Sin embargo, a partir del año 2015 en adelante, la mayoría de los estudios de relaciones de parentesco ponen a Mosasaurios como grupo hermano de serpientes. Ahora, hay una serie de adaptaciones acuáticas, adaptaciones no solamente del tipo de anatomía, de morfología, sino que también del modo de vida de estos animales, que en el fondo, ¿qué hace a un mosasaurio ser un mosasaurio? Y lo primero que vemos, por ejemplo, acá tenemos una reconstrucción, una ilustración de un mosasaurio, y lo primero que tenemos es esta forma corporal estilizada, hidrodinámica, donde las extremidades han evolucionado a esta suerte como de paletas, como si fueran remos. Lo que pasa aquí es justamente que los huesos largos, como el húmero, radio, ulna, fémur en las extremidades posteriores, se acortan, ya no son huesos largos, sino que son elementos muy cortos, y las falanges, que son los huesos que forman los dígitos, los dedos, se multiplican formando esta suerte de paleta. Además, hay un cambio muy importante a la hora de este cambio de vida terrestre a la transición acuática, que ocurre a nivel de la cintura pélvica, es decir, de la cadera, en la zona donde termina el cuerpo y empieza la cola, por decirlo de alguna manera, es la zona sacral. El sacro son un grupo de vértebras que en el fondo produce una articulación entre la columna, la cadera y las extremidades posteriores, que permite que el animal soporte su propio peso en un ambiente terrestre. Los grupos más derivados de mosasauroideos perdieron el sacro vía una modificación en el ilium, que es uno de los tres huesos de la cadera, ilium, isquion y pubis, formando esta morfología que le permite desplazarse en un medio acuático. Pero no solamente los cambios son a este nivel
de morfología o anatómicos, sino que hay una serie de cambios que se producen, como por ejemplo hay que tomar en cuenta que la alimentación se produce en un medio acuático. Ahí también tienen que haber cambios, o también en las estrategias reproductivas. Por lo general, la evidencia ha sugerido que los reptiles marinos, los que no son capaces de salir a la tierra, nacerían por crías vivas, es decir, serían vivíparos, y la mayoría del registro fósil de mosasauroideos sugiere que serían vivíparos. Sin embargo, el año pasado apareció un estudio que sugiere que mosasaurios serían ovíparos, o al menos ovovivíparos, que significa ovoviviparía, es como una condición intermedia, que significa que el huevo se desarrolla con el embrión adentro, dentro de la cavidad materna, y que se rompería, eclosiona al momento de la ovoposición. También tenemos mecanismos para excretar el exceso de sales. Tomemos en cuenta que la mayoría de mosasaurios vivían en ambientes marinos. Se conoce una especie de mosasaurio de agua dulce, Pannoniasaurus de Hungría. Sin embargo, la mayoría eran marinos, por lo tanto necesitaban una especie de mecanismo que les ayude a sacar los excesos de sales, que es lo que podemos ver muchas veces en documentales sobre las iguanas marinas de las Galápagos, cuando están tomando sol en el roquerío al borde marino, excretando sal a través de esta glándula de sal. También a nivel sensorial hay una cantidad de cambios. Por ejemplo, en mosasauroideos, los tractos olfatorios que están cerca del hocico, al nivel de las narinas, digamos, son bastante poco desarrollados, lo que indicaría que tenían un olfato no muy, no eran grandes olfatores, digamos. Tampoco el sistema visual no era muy desarrollado. Sin embargo, hay muchos especímenes de diversos grupos de mosasaurio donde se encuentra una estructura que es lo que albergaría el órgano de Jacob. El órgano de Jacob está presente en serpientes, que es lo que conocemos como este órgano termosensorial o quimiosensorial que, por ejemplo, le sirve a las serpientes para encontrar presa. Por lo tanto, en un ambiente marino es muy probable que los mosasaurios hayan buscado sus presas usando más que nada este tipo de tacto de temperatura, más que vista, más que olfato, más que audición. Y claro, o sea, necesitaban un mecanismo que realmente fuera efectivo al momento de buscar presas, porque tomemos en cuenta que mosasaurios fueron los depredadores top en los mares cretácicos, en todo el mundo. Ahora, si tomamos un hueso de mosasaurio y lo cortamos y miramos la estructura interna, lo que vamos a encontrar son huesos altamente porosos, no es un hueso compacto. Y esta porosidad se da por un proceso de crecimiento rápido, y este crecimiento rápido que se puede ver en corte histológico, por lo general está también relacionado a una tasa metabólica alta. Y esta tasa metabólica también nos indicaría cómo funciona parte de la fisiología de los mosasauroideos, desde, por ejemplo, el sistema de respiración, o no colapsar su presión cuando estaba bajo el agua, o por ejemplo, si eran endotermos o ectotermos. Y una característica que a mi parecer hace a los mosasaurios un grupo realmente fascinante, es que representan el grado de gigantismo más dramático, junto con todas estas otras especializaciones, dentro de la historia evolutiva de los lagartos escuamados. O sea, poniéndolo en un contexto de los lagartos y lagartijas, realmente alcanzaron tamaños impresionantes. Estamos hablando de 15, 17 metros de largo. Titanoboa no llega a esos tamaños. Hace más o menos un poco más de 200 años se descubrió el primer mosasaurio,
a las orillas del río Mosa, en Maastricht, Holanda. De hecho, por eso el nombre mosasaurio, lagarto del río Mosa. Este espécimen que tengo en esta fotografía es el primero que se encontró y que fue posteriormente trasladado hasta París. Aquí un poco de historia, gracias a las tropas de Napoleón, que cuando ocupan Holanda toman este fósil como trofeo y es llevado al Museo de Historia Natural en París. Y en esa época había un naturalista, que es muy famoso hoy en día, Georges Cuvier, que él trabajó este espécimen, y de hecho gracias a este mosasaurio se empieza un poco a discutir el concepto de extinción, el concepto de animales que vivieron anteriormente pero que ya no existen. Y durante la época se hizo famoso entre otros científicos como el gran animal de Maastricht. 200 años después, 200 años de historia de investigaciones, y tenemos el grupo de los mosasauroideos con una gran diversidad. Tenemos, por ejemplo, los grupos más basales, que aparece acá a la base de este árbol. Acá debiera ir una línea que viene hacia esta raíz del árbol, pero que por alguna razón se borró. El grupo de los hialosáuridos fueron mosasauroideos basales, que podemos ver en esta reconstrucción, que es una ilustración de Julio Lacerda, es muy bonita de hecho, esta ilustración. Acá tenemos un hyalosaurio, y como pueden ver, la anatomía del animal no nos habla de una anatomía típicamente acuática obligatoria. Esto ha sido descrito como acuático facultativo, es decir, que tiene la facultad de ir a la tierra, entrar al agua y pasar parte de la vida en tierra, parte de su vida en agua. De hecho, la cola es bastante diferente a una cola anguiliforme o tuniforme, que se produce ya en mosasaurios más derivados, y tenemos extremidades que realmente parecen extremidades de un lagarto terrestre. O sea, esto no hay una forma de paleta aquí. Y tenemos también el otro grupo, que es un grupo altamente diverso, que es lo que llamamos mosasáuridos no hyalosaurio, y que hace referencia a mosasaurios más derivados. Acá tenemos, por ejemplo, Jaguarosaurus columbianus, que ha sido descrito como un mosasauroideo semiacuático, pero la verdad es que no hay mucho registro fósil como para estar segura de la anatomía completa. Tenemos también otros grupos como los alisaurinos o Platecarpus, Plotosaurus, donde vemos formas completamente acuáticas. Esta forma de paletas en que se transforman las extremidades, como había mencionado anteriormente, la pérdida del sacro, hay una modificación a nivel de cadera que permite el movimiento ondulatorio en agua. Y bueno, acá este grupo de los mosasáuridos se divide en 6 subgrupos o subfamilias. Una es la familia de los tetisaurinos, los jaguarasaurinos, tilosaurinos, plioplatecarpinos, alisaurinos y mosasaurinos. Pero para efectos de esta presentación nos vamos a enfocar un poco en los jaguarasaurinos. Acá tenemos, en esta reconstrucción de Jaguarosaurus columbianus, podemos ver que la reconstrucción se hizo como si fuera un lagarto semiacuático, pero la verdad es que tampoco se está tan seguro, porque el registro fósil del grupo de los jaguarosaurinos es bastante pobre. Ahora que ya tenemos una idea de qué es un mosasaurio, vamos a lo que nos convoca, que es justamente el mosasauroideo de Coahuila, y para eso nos vamos a ir al norte de México, al estado de Coahuila, acá donde aparece esta estrella roja, que aparece acá en amarillo también, que es la cantera Jaboncillos, en la formación Boquillas, y que corresponde a capas cenomanianas turonianas.
También en estudios de correlación de invertebrados, moluscos bivalvos encontrados en la misma cantera, junto con dientes de tiburón, que también fueron encontrados ahí, esos estudios indican con mayor precisión que serían capas cenomanianas tempranas. Cuando hablo de cenomaniano y turoniano estoy hablando de diferentes periodos del Cretácico, y estos corresponden justamente a la época, al periodo más antiguo dentro del Cretácico tardío. El espécimen del cual les voy a hablar fue encontrado por trabajadores locales en la cantera de Jaboncillos y trasladado posteriormente al Museo de Paleontología en Musquis, en Coahuila. Acá tenemos la fachada del museo. Yo no he tenido la suerte de conocerlo en persona todavía, me encantaría ir. Pero si ustedes tienen la suerte de ir, se los recomiendo, y sobre todo por esta reconstrucción de mosasaurio que tienen en exhibición. Acá en esta fotografía está Héctor Porras, que es el director del museo y que en su mano tiene el espécimen que vamos a discutir. Y bueno, Héctor también forma parte, ¿no?, como dije al principio, de este estudio. Acá les presento el famoso espécimen. Es un hueso aislado. Como podemos ver, por ejemplo, en este cráneo, está marcado en rosado para ponerlo en contexto de qué hueso es. Es un hueso surangular, un surangular derecho. Y como podemos ver, forma parte de la quijada o mandíbula posterior postdentario. Acá tenemos el dentario y la unidad postdentaria. Esta zona de acá, que esta superficie de articulación, que es lo que vemos acá, articula con el hueso coronoides. Ventralmente, o sea, acá, articula con el hueso angular, y posteriormente acá, que es lo que vemos en el cráneo reconstruido, articula con el hueso articular. Y el articular junto con el surangular forman una fosa, que es donde se va a asentar este hueso que se llama cuadrado. Y además, este es un elemento bastante importante en términos como de anatomía de lagartos escamados o de squamata, porque como pueden ver acá en la reconstrucción del cráneo, esta zona anterior del hueso surangular forma parte, acá, de esta articulación intramandibular. Y esta articulación intramandibular es lo que le permite a un mosasaurio expandir la quijada, la mandíbula inferior, en el momento de morder, que es, por ejemplo, lo que vemos en muchas serpientes. Todas las serpientes tienen esta articulación intramandibular, que es lo que permite que cuando van a morder, o incluso para tragar también, expanden completamente su mandíbula. Acá tenemos otra vez nuestro espécimen de Coahuila. La foto de arriba corresponde al hueso surangular bajo luz natural, y la de abajo, la que está en tonos azules, es el mismo hueso pero bajo luz ultravioleta, para poder ver un poco más de detalles. Entonces, cuando examinamos más detenidamente las características que se preservan en este hueso, empezamos a descartar afinidades con diferentes grupos de mosasaurio, como los que le mencioné anteriormente. Descartamos tetisaurinos, plioplatecarpinos, mosasaurinos, alisaurinos, pero encontramos características que sí comparte con el mismo hueso surangular de especies pertenecientes al grupo de los yaguarasaurinos. Entonces lo que hicimos fue compararlo con cada yaguarasaurino que preserve este mismo hueso. Entonces acá en C tenemos un surangular de Dromaeosaurus fumanensis de Italia. En D tenemos el mismo hueso, no completo, desafortunadamente, de Jaguarasaurus columbianus de Colombia. E y F representan el mismo individuo,
y es un surangular con articular, este otro hueso de acá, de Ruselosaurus coeni de Texas. De hecho, Ruselosaurus de Texas no es lejos de donde se encontró el jaguarasaurino de Coahuila. Entonces, cuando empezamos a analizar cuáles son estas características que sí preserva, nuestro espécimen, podemos ver lo primero que posteriormente, donde va a articular con el hueso que se llama articular, valga la redundancia, tiene esta forma de letra V, letra V, que es lo que podemos ver claramente, por ejemplo, en la letra C, Romeosaurus, en D también, en Jaguarasaurus, y también en Ruselosaurus, que es lo que está indicado con la flecha blanca. Además podemos encontrar esta zona, no sé si pueden ver en la zona posterior dorsal, hay una especie de concavidad, y esa concavidad es parte de la fosa que forma este surangular junto con el articular para recibir al cuadrado, que es lo que podemos ver justamente acá en Jaguarasaurus columbianus, que tenemos esta concavidad, la fosa para recibir el hueso cuadrado, que también podemos ver en Ruselosaurus. Entonces lo que encontramos es que el hueso surangular sí contribuye a la formación de esta fosa, que es la parte que está marcada aquí con puntos rojos. En diferentes grupos esta fosa está formada o solo por el surangular o solo por el articular, pero en este caso son los dos huesos que forman esta fosa junta. Y además, cuando examinamos el margen dorsal del hueso, vemos que no es una línea recta, sino que es ligeramente cóncavo, lo cual también podemos ver en Romeosaurus, en Ruselosaurus, y aunque no está completo, Jaguarasaurus, también podemos ver que no es una línea recta que se forma. Bueno, esta forma de sutura entre surangular y articular, de esta forma con letra V, cuando el grupo de los jaguarasaurinos fue definido el año 2013, esta característica se definió como una característica diagnóstica de este grupo, por lo tanto es bien importante que está en este espécimen. Solo por un poquito más de anatomía, acá bajo luz ultravioleta, que podemos ver más detalle, se aprecia esta cresta surangular, que es esta línea, que también la podemos ver en Ruselosaurus, que bueno, es para inserción muscular. Tenemos este foramen en la parte posterior, que es la salida posterior justamente de la arteria mandibular, y tenemos acá una fenestra en la zona anterior, que es por donde pasan nervios craneales, si no me equivoco, nervio facial. Entonces, como resultado, basado en estas tres características que acá tengo enumeradas, la forma de letra V, de la sutura posterior, la contribución significativa a la fosa, y la forma del margen dorsal del hueso, es que inequívocamente podemos asignarlo al grupo de los jaguarasaurinos. Sin embargo, y aunque fue encontrado muy cerca de la localidad de Ruselosaurus en Texas, este hueso, el surangular, no presenta características diagnósticas que nos permite ir más allá. Por lo tanto, no encontramos ninguna característica que nos ayude a identificar a un nivel, por ejemplo, de especie. Por lo tanto, la decisión fue dejarlo como un jaguarasaurino indeterminado. Ahora, si tenemos un hueso aislado de la mandíbula inferior y que además no nos permite una identificación mucho más específica, ¿cuál es la importancia entonces de este hallazgo? Y ahí es cuando tenemos que mirar de dónde sale
¿De dónde viene este registro? Tenemos acá que los Aegyalosaurus, es decir, los Aegyalosáuridos, los mosasauroideos basales acuáticos facultativos, el registro fósil aparece entre el Cenomaniano y el Turoniano, es decir, entre aproximadamente 100 y 89 millones de años atrás. Los mosasáuridos, que son los que definimos como estos grupos más derivados que irradian a partir de los Aegyalosaurus, los primeros provienen del Turoniano medio, de cerca de unos 90-91 millones de años atrás, y vivieron hasta el final del periodo Cretácico, que la mayoría lo conocemos porque es cuando se produce la extinción masiva de dinosaurios, pterosaurios, plesiosaurios, mosasaurios. Sin embargo, cuando se analiza cuando se hace una correlación temporal de los bivalvos, de los moluscos y de los dientes de tiburón encontrados en la misma cantera, en la misma localidad de nuestro yaguarasaurino, encontramos que eso vienen del cenomaniano tardío al turoniano temprano. Es decir, nuestro espécimen yaguarasaurino sería más antiguo de lo que se pensaba que los yaguarasaurinos aparecieron. Se ve como si fuera como un lapso muy pequeño de tiempo, pero tomemos en cuenta que estamos hablando de millones de años, por lo tanto sí es relevante. Entonces, bueno, cuando el grupo, la subfamilia Jaguarasaurino fue descrita el año 2013, se describió como un grupo con un rango temporal entre el turoniano medio y el santoniano. Sin embargo, nuestro espécimen de Coahuila nos está actualizando un poco la información, que ya para el cenomaniano tardío y el principio del turoniano ya había por lo menos un espécimen nadando en el sur del mar interior de Norteamérica. Acá les presento un mapa de cómo lucía el planeta durante el cenomaniano, es decir, entre 100.5 y 93.9 millones de años atrás. Y tenemos acá al sur de Norteamérica, en lo que ahora es Coahuila, nuestro espécimen de yaguarasaurino, justamente al sur de este mar epicontinental o un mar interior de Norteamérica. Y si analizamos cuál era la diversidad faunística de mosasaurios durante el cenomaniano, lo único que encontramos son estos puntos amarillos, que están representando mosasauroideos aegyalosaurios, estos grupos basales acuáticos facultativos. Estos grupos aparecen durante el cenomaniano en la zona del mar de Tetis, que es la parte que actualmente es el Mediterráneo, Italia, Eslovenia y Croacia, y estamos hablando de aegyalosáuridos tipo Aegyalosaurus, Pontosaurus, Carsosaurus, Portunatasaurus. Cuando avanzamos en el tiempo hacia el turoniano, es decir, entre 93.9 y 89.8 millones de años atrás, vemos que ya existe una explosión de diferentes faunas de mosasaurio, es decir, hay una diversificación. Durante el turoniano todavía tenemos los especímenes de los aegyalosaurios basales, acuáticos facultativos, que son los que están en punto amarillo, en la zona del Mediterráneo, pero además, durante el turoniano medio, aparece en el estado de Nuevo León, el aegyalosáurido Vallecillosaurus don Robertoi. Acá en rosado tenemos a nuestro espécimen de Coahuila. Lo puse en los dos mapas porque entra en el rango cenomaniano tardío, turoniano temprano. Y podemos ver que ya para el turoniano hay una diversificación de los yaguarasaurinos en general, que aquí los representé con estos puntos, con círculos morado oscuro,
Tenemos en Texas Ruselosaurus coeni, que aparece en el Turoniano medio. En Sudamérica, al norte de Sudamérica, tenemos Jaguarosaurus columbianus, que aparece en Yaguará, Colombia, ya para el Turoniano medio tardío. Y en lo que ahora es Italia, Dromaeosaurus, las dos especies, Fumanensis y Sorbini. Acá en azul está representando la especie Tetisaurus, que es la especie tipo del grupo de los tetisaurines, y además, ya para el turoniano en Norteamérica, al sur de Norteamérica, encontramos que se está empezando a diversificar un poco más. El punto blanco representa un tilosaurino del turoniano tardío de Chihuahua, que a todo esto es el tilosaurino más antiguo que se conoce. El punto verde representa un mosasaurino de Texas también. Entonces, lo que la evidencia fósil sugiere es que el origen estaría en el grupo de los anquilosáuridos del mar de Tetis, y que a partir de ese grupo los mosasaurios más derivados diversificarían, y el registro fósil siempre sugiere que eso pasó durante el cenomaniano y turoniano, y nuestro espécimen de Coahuila, la verdad es que está soportando esa misma teoría. Ahora, si pensamos en este registro temprano del jaguarosaurino acá en Norteamérica, en realidad no es tan extraño, cabe dentro de lo esperable, porque la fauna mosasauroidea aparece en la zona que ahora es Europa, y durante el cenomaniano y turoniano, las placas de Norteamérica, junto con las placas de Eurasia, estaban mucho más cerca de lo que están hoy en día, entonces entra dentro de la dispersión esperada. Además, aunque todas las reconstrucciones se hacen basadas en que los jaguarosaurinos serían animales semiacuáticos, la verdad es que no hay registro fósil suficiente, no hay cintura pélvica, hay solo un hueso de extremidad, por lo tanto, todavía permanece un poco misterio si los jaguarosaurinos eran capaces de nadar largas distancias. Aquí también me gustaría tomar algunos minutos para hablar del registro fósil de mosasaurios en México. Como podemos ver en este mapa, la mayoría de los registros vienen del norte de México, el norte y noreste, los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con la mayoría de los registros desde Nuevo León. Y lo que encontramos acá, durante el Turoniano, tenemos al Hyalosaurido vallecillosaurus, del Turoniano de Nuevo León, nuestro espécimen de Coahuila, jaguarosaurino, y este es un cráneo de Tilosaurus, del Turoniano tardío de Chihuahua, que es el que les comentaba que es el tilosaurino más antiguo. Corresponde a un cráneo completo. Esta foto la tomé yo hace varios años, que cuando yo fui a Chihuahua a estudiarlo en persona. No sé si ahora estará más preparado, pero de todas maneras, por lo menos si es que sigue en las mismas condiciones, le falta un poco más de preparación, y un espécimen realmente importante, ya que estaría hablando de la evolución temprana del grupo de los tilosaurinos. Ya para el coniciano santoniano tenemos registro de una especie en Nuevo León que fue descrita en los años 30, Amphekepubis johnsoni, basada en justamente una cintura pélvica. También en Nuevo León tenemos registros campanianos. Este es un número de un mosasaurino Clidastes. Y aquí ya estamos hablando, como se puede ver, este húmero ya no es un hueso largo, no es elongado, sino que es mucho más chato, por decirlo de alguna manera. Y aquí ya estamos hablando de fauna que tenía una morfología completamente acuática. O
sea que no eran capaces de salir a la Tierra, no soportaban su propio peso en la Tierra. Y también en Nuevo León, en capas campaniano-maastrichtiano, aparecen otros especímenes como el que puse acá en la fotografía, que es también un mosasaurino del grupo del Prognathodon. Ahora, cuando miramos en términos de diversidad, porque, ok, en México, al norte de México, que es justamente el borde sur de este mar interior de Norteamérica, encontramos de hecho de los especímenes más antiguos dentro de los mosasaurios de Norteamérica. Pero también cuando queremos analizar la diversidad de mosasaurios, encontramos que en México tienen casi todos. Por ejemplo, el Avillosaurido vallesillosaurus de Nuevo León, el Yaguarasaurino que estoy presentando hoy aquí, de Coahuila, el Tilosaurino, que además es el más antiguo Tilosaurino de Chihuahua. Mosasaurinos, tenemos 2 de Nuevo León, tenemos Clidastes y tenemos Prognathodon, y además yo agregué acá con un signo de interrogación Plioplatecarpinus, porque, bueno, hay un espécimen que no está publicado, pero que a primera vista me parece muy Plioplatecarpinus, pero por eso está con un signo de interrogación. Pero lo que quiero mostrar aquí es justamente dejarlos pensando un poco en la riqueza del registro fósil que tienen en México y cuán importante es para estudiar la diversificación de mosasauroideo en Norteamérica. Finalmente, como conclusión general, el espécimen, el hueso surangular, de Coahuila presenta características atribuibles al grupo de los yaguarasaurinos, sin embargo no presenta características suficientes para asignarlo a alguna especie. Aún así, el espécimen es importante porque es un hallazgo que está extendiendo el rango de distribución temporal de los yaguarasaurinos, pero no solo del grupo yaguarasaurino, sino que también es el mosasauroideo no aegyalosaurio, que aparece más temprano en Norteamérica, en toda el área del mar interior de Norteamérica. Y finalmente, agregar el potencial que tiene el registro mexicano para estudiar el origen y la radiación de mosasauroideo, no solamente dentro de Norteamérica, sino para entenderlo en un contexto global. Y con esta imagen de lo que seguramente es el mosasaurio más famoso del mundo, el de la película Mundo Jurásico, les doy las gracias por haber escuchado esta presentación, quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Hola Paulina, no, pues increíble la verdad todo tu trabajo. Estoy yo verdaderamente fascinado con toda la información que nos acabas de dar de mosasaurios, o sea, para que vean chicos, era bien interesante. Yo todavía me acuerdo rápidamente, cuando se mencionaba de que el parentesco era más cercano a los varanoideos, o sea, al grupo de los varánidos todavía, y aquí ya pues se menciona de un trabajo como tú lo pones, que tiene más relación directa con ahora sí que con las Bien. serpientes. A mí me pareció increíble porque en cuanto a las serpientes, ves que tiene esta modificación del hueso cuadrado para poder así que expandir y abrir su boca y andar ahí de glotonas, porque para poder abusar. Entonces es muy probable, no sé, esta condición que aparte de, no solamente los dientes en el premaxilar de los mosasaurios, en algunos casos ahora también lo de la condición de la boca, no creo que me fascinan más los mosasaurios de lo que por sí era. Me alegro. No, Sí, la verdad es que por muchos años, y seguramente también hay causas históricas que acercaron a los mosasaurios a los lagartos varanoideos, porque era con lo que lo estaban comparando. Además que muchas veces a las serpientes se les considera algo diferente a los lagartos. Y la serpiente es un grupo de lagartos, sin extremidades, pero la pérdida de extremidades ha pasado muchas veces dentro del linaje de los reptiles escamados. Y la verdad es que si uno analiza las diferentes características osteológicas de esqueleto,
hay mucha similaridad entre serpientes y mosasaurio. Sí, no, de hecho, sí, esta condición de la extensión del cuerpo, pérdida de extremidades, no es limitante. Es como el caso del que se mencionaba Tetrapodophyes amplectus, que era considerado como el ancestro de la serpiente solamente porque estaba alargado y tenía patitas, y después ya lo aterrizaron a ser un reptil marino, porque Dolicosaurio, sí. Dolicosaurio, que sería un grupo que no se sabe todavía en qué parte del árbol filogenético estaría entre, seguramente basal a mosasauroideos, pero que también forma un linaje junto con la serpiente, que es lo que se conoce como los pitonomorfos. Exactamente, ¿no? Y ahí estaba como, creo que es la parte de las pláticas, como, no diríamos así, sino más que nada sensacionalistas, ¿no? Las notas de, si escucha a alguien que diga, el ancestro de tal cosa, luego lo avientan, ¿no? En este caso. Y ahora, me gustó muchísimo la parte de la plática de cómo manejas el potencial en cuanto a México. Recordemos que México, geológicamente hablando, pues tiene la parte del mar interior norteamericano que se conectaba aquí, y ahí vemos que en esta cuestión de estos mosasauриdos facultativos, acuáticos facultativos, traemos a Yurosáuridos, y aquí tenemos al que se descubre, bueno, que tú nos mencionas de Yaguasaurino. Me imagino, yo los veo como si fueran como las iguanas marinas actuales, que no se sabe si nadaban solamente en mares poco profundos y regresaban al agua, o podían aventurarse todavía un poco más lejos, o bueno, es lo que nos comentabas, ¿no? Que se Exacto. carece todavía esa información, pero pues todavía como mucha relación, los hallazgos están como en mares poco profundos, bueno, por los Sí, sí, posicionándolo. justamente, claro, justamente lo que se postula es que los grupos más basales, los aigialosáuridos, habrían nadado en mares someros, no en mar abierto, digamos, océano abierto, a diferencia de lo que sí se cree para los grupos más derivados, estos mosasaurios de 12, 15 metros que tenían todas las adaptaciones netamente acuáticas. Sí, la verdad está muy interesante ver todo este cambio, y más que nada cómo lo aterriza, ¿no? Porque creo que algo que sí bueno, me gusta mencionar mucho, y que creo que lo piensa, esta imagen me imagino que la has visto mucho, de Darwin, que ponen que aparece uno, luego sale el otro, o sea, como que siempre ponen la idea de que tiene que desaparecer uno para que el otro surja, pero aquí Sí. vemos que existieron momentos en la naturaleza en donde ambos estaban ahí compartiendo el terreno, ahora sí que unos a su mundo y otros más acá. Lo general a veces para nosotros los científicos se nos hace menos complicado pensar como en una evolución lineal, ¿no? Como el simio que empieza a caminar cada vez más erguido hasta llegar a un humano. Y la verdad es que en la naturaleza y en la historia evolutiva es mucho más complejo que eso. O sea, son diversificaciones, radiaciones adaptativas, es mucho más complejo que eso. Y muchas veces tenemos diversidad faunística. Exactamente, recuerdo mucho de un curso, bueno, que tuve oportunidad de tomar con el doctor Apesteguía, que siempre nos decía, chicos, quítense la idea de un árbol genealógico, piensen en un arbusto con muchísimas ramas. Sí, sí, justamente, es como una de estas series complejas, metabólicas que uno estudia a veces, es una red intrincada, no es un árbol lineal. Muchísimas gracias. Deja, voy a leerte algunos comentarios del Sí, público, claro. que aquí antes de que se me pase, me estoy buscando. Aquí, primero que nada, Siam Ayutaya nos comenta que saludos a los organizadores de este evento y gracias por la recepción del mismo. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Tenemos a Ciclari Seret, que menciona que está excelente la plática. Rafael Verde comenta, bueno, pregunta mejor dicho, ¿cómo los mosasaurios resolvieron el problema con la flotabilidad en el agua? ¿Se encontraron o se han encontrado piedras en el estómago? Sí. La verdad es que no se han encontrado, supongo que está hablando de gastralia, que son justamente estas piedras que se encuentran en otros grupos de reptiles marinos, como plesiosaurios, por ejemplo. No hay ni siquiera una evidencia en ningún mosasaurio. Por lo tanto, todavía todo eso es un misterio. La verdad es que, aunque van 200 años desde que aparece el primer mosasaurio,
La mayoría de los estudios se han hecho a nivel de biogeografía y también a nivel de relaciones filogenéticas, pero todavía es muy poco, es muy pobre la información que tenemos en cuanto a la fisiología. Para que veamos una vez más los campos de la paleo, aún hay mucho que hacer, ¿no? En el área de paleobiología de lagartos mosasauroideos queda todo todavía por conocer. Ay, perfecto. Ya encontré tema para trabajar. José Luis Aguilar Rodríguez nos dice buenos días, saludos desde Baja California y pregunta, bueno, que si tenían alguna relación con los mamíferos marinos. No, no, relaciones, digamos, de parentesco, no. Sin embargo, hay lo que se llama en biología convergencia. Los cetáceos, mamíferos marinos, por ejemplo, los delfines y las ballenas son ejemplos de estas adaptaciones en que grupos más derivados, como las ballenas actuales, los delfines actuales, tienen anatomía y fisiología 100% acuática. Son animales que si salen a la tierra mueren, no son capaces de vivir. Y es un poco lo mismo como paralelo, digamos, convergencia, en este grupo de reptiles escamados, que claro, también se producen los pasos evolutivos para llegar a esta forma netamente acuática. No hay relaciones de parentesco, pero sí son procesos paralelos que nos están diciendo al final que llegamos al mismo resultado. Como tal, ¿no? En un momento dado, incluso, como decirlo, compartir nichos ecológicos, ¿no? Entre las ballenas y los mosasaurios, como comentas, de convergencia evolutiva, que en un momento dado, una compañera lo decía en un texto, en un mensaje de que qué bueno que pasó la extinción para no encontrar estos en el agua, pero va de la mano, ¿no? Ahora sí que mamíferos marinos que lo comentan, no hubieran llegado los mamíferos al agua, normalmente, o sea, estos tamaños o dimensiones, de haber tenido a los mosasaurios como competencia, tomando en cuenta que fueron los superdepredadores de finales del Cretácico. Sí, bueno, es muy difícil también, claro, como predecir qué es lo que habría pasado, ¿no? Pero justamente esta extinción masiva hace 66 millones de años es lo que en el fondo produjo que luego de eso hubiera una explosión en términos de diversidad de mamíferos. Si no hubiese existido esa extinción masiva, lo más probable es que el mundo habría seguido siendo dominado por faunas más reptilianas, o sea, por fauna más de reptiles, que de mamíferos. De hecho, la diversificación de mamíferos se produce justamente por esta extinción de reptiles. Exactamente. Así que esa parte dio la oportunidad, ¿no? El meteorito le Claro, dio y ayuda a claro, los es mamíferos. verdad que luego de esta extinción los únicos depredadores que quedaron en el mar fueron los peces, tiburones, por ejemplo, que también obviamente las formas mesozoicas o cretácicas se extinguieron, pero que ha habido una nueva radiación de nuevas especies. Pero claro, o sea, se podría decir que quedó el espacio. Muy, muy En realidad interesante. es súper difícil decir, ¿no? Como todos estos pasos evolutivos son casualidades más que causalidades muchas veces. Exactamente, todo así que todo un mundo de posibilidades en estas cuestiones. Absolutamente. Gabriel Salgado pregunta, ¿qué significa jaguarasaurio? Yaguarasaurio viene de Yaguará. Yaguará es una localidad en Colombia, turoniana, que es donde el primer yaguarasaurino fue descrito, el año, si no me equivoco, 94, 95 por ahí, y significa justamente lagarto de Yaguará, de esta región que se llama Yaguará, en Colombia. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí tienes esta respuesta, Gabriel Salgado. Tenemos otra pregunta que es de Roy Álvarez. Dice que si el Mosasaurus tenía algún depredador que lo llevara a cuidar de su territorio.
Buena pregunta. Estamos hablando de los mares del Cretácico, que estaba lleno de depredadores. Ya para el Cretácico, cuando los mosasaurios se diversifican, los ictiosaurios ya estaban bastante extintos. Pero sí habían plesiosaurios, que eran básicamente piscívoros, si no me equivoco. De todas maneras, dentro de los mosasaurios, también había mucho, no voy a decir canibalismo, porque estaríamos hablando de la misma especie, pero sí mosasaurios que se comían entre ellos. Y también tenemos, por ejemplo, tiburones grandes como Cretoxirrhina. Eh, yo he visto en colecciones huesos de mosasaurio con dientes de tiburón enterrados, por ejemplo. Claro que eso no es fácil de explicar si es que en realidad fue ataque de tiburón como depredador o si fue un tiburón que estaba comiendo los restos una vez que el animal ya estaba muerto. Pero me acuerdo de un espécimen que fui a estudiar a Dakota del Sur, en Estados Unidos, que era un Tylosaurus que tenía contenido estomacal. Y en ese contenido estomacal habían restos de otros mosasaurios de grupos que presentan tamaño un poco más pequeño, de esperornis, de peces, de un montón de animales, pero eso en el fondo nos está diciendo que mosasaurios sí comían mosasaurios también. En el fondo un mosasaurio tenía que cuidarse de otro mosasaurio, básicamente. Ahora sí que mosasauriófagos, ¿no? Podríamos llamarles. Mosasaurófago, claro. Sergio Soto Acuña dice, excelente, Pauli, abrazos desde Chile, vuelve pronto. Muchas gracias, Sergio. Lucia González dice, qué interesante y bella investigación, felicidades y gracias. Adriana Miranda dice, excelente plática, no pensé que existiese diversidad, necesitamos especialistas mexicanos en este grupo. Absolutamente, absolutamente México, y realmente yo quise recalcar esto en la presentación, que México no solamente tiene una gran diversidad, sino que también presenta de los primeros especímenes de diferentes grupos. Ya tenemos el primer yaguarasaurino, el más antiguo tilosaurino. O sea, es mucho lo que... pero el problema es que el registro es muy fragmentado. Siempre en México no hay muchos especímenes de un solo grupo, sino que aparece uno por aquí, uno por allá. Y a eso también me refiero con el potencial que tiene. Tiene un potencial para estudiar la evolución de lagartos marinos. Bien, entonces sí, como lo comenta Adriana, hace falta más especialistas en estos grupos. Vean, o sea, una vez más, hay muchísimo por hacer en la paleontología, tanto yo diría que a nivel nacional e internacional. Oliver Ariel López Conde nos dice, excelente charla, Paulina, saludos. Saludos a Oliver, él es coautor en este estudio, de hecho. Es lo que te iba a decir, saludos de tu coautor. Ángel Aguayo dice, saludos, excelente presentación. Muchas gracias. Mira, otra persona en la plática, mira, Héctor Porras Musquiz, felicidades Paulina, tienes una gran facilidad para transmitir información sin usar términos científicos. Muchas gracias. Héctor es mi coautor también en este trabajo, no lo conozco en persona. Habrá que esperar que pase esta pandemia. Pero ya pronto. De ir a México a visitar especímenes allá. Pero ya pronto estarás por aquí, ya los tienes a los chicos ahí pendientes de todo tu trabajo y avances. Ciclali Seret dice, ¿cuál sería su capacidad olfativa a la hora de cazar en comparación con depredadores de la época como los tiburones? Bueno, creo que eso habías mencionado en la plática. Sí, sí, la verdad es que, bueno, es difícil saber, lo que sí podemos ver es en las narinas largas se puede ver por dónde pasaban el tracto y los lóbulos olfativos y se ven muy pequeños, la verdad. Entonces, es muy probable, o sea, no podemos asegurar 100%, pero es muy probable que no haya tenido un sistema olfativo desarrollado. La mayoría de los reptiles no eran animales tan olfativos, la verdad. Eso, la sensorialidad olfativa se desarrolla mucho más luego en mamíferos también. Sí, ¿no? De hecho es lo que aparte que también estudian en las serpientes marinas. Algunos mencionan que quizás la parte de la escamación tenga algún tipo de modificación
o también, como lo comentabas, el órgano de Jacobson, que tiene mucha influencia en esto, ¿no? Sí. Y bueno, mosasaurios se han visto, o sea, se pueden ver en la parte como de palatino, se puede ver las estructuras que estaría albergando ese órgano de Jacobs. Bastante interesante, incluso podría ser como la parte de la sensibilidad, ¿no? Sí, Al bueno, sentir. es muy poco lo que se sabe hasta el momento, sobre todo de paleoneurología y sensorialidad de mosasaurios. Eso es algo que tengo muchas ganas de empezar a trabajar un poco, pero sí, es muy poco lo que se sabe, muy poco. Muy bien, pero bastante interesante. Mercedes Huidobro dice, excelente Paulina Jiménez Huidobro, muy clara, accesible y al alcance de todo el público. Muchas gracias. ¿Qué más pregunta tenemos? Jesús Alvarado Ortega, felicidades Paulina, deberás actualizar tus referencias de mosasaurios mexicanos. Estos también están Ah, presentes en se me centro y sur de olvidó. México. Sí, ay, lo tenía presente, lo tenía Jesús Alvarado, perdón, lo tenía presente. Hay un registro de un jaguarasaurino, creo que una parte de maxila, del turoniano indeterminado de Puebla. Sí. Lo tenía muy presente de mencionar. La verdad es que hay bastante más registros de los que yo comenté. La mayoría que yo no incluí es porque son registros muy fragmentarios o porque no son identificados más allá de mosasáurido indeterminado. Pero sí, se me pasó mencionar esta maxila de Puebla. Bien. Muchísimas gracias, Paulina, y pues, doctor Jesús, gracias por la aclaración. Bien, también está él viéndonos. Yesenia Huertas nos dice, es interesante. Ah, mira, me encantan los dinosaurios. Tengo 7 años y me gustaría saber mucho más de los dinosaurios. Saludos desde Perú. Muchas gracias. Saludos a Perú. Muchísimas. Frank Raúl dice, gracias por la plática y su facilidad para explicar aspectos con gran facilidad. Oh, muchas gracias. Roy Álvarez vuelve a preguntar, ¿el mosasaurus llegó a cazar cerca de las costas, parecido a lo que hacen las orcas hoy en día? Buena pregunta. Me acuerdo una vez estar hablando de esto con otros paleontólogos especialistas en mosasaurio, y luego de conversación muy larga llegamos a la conclusión de no sabemos. Lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, los mosasaurios que eran acuáticos facultativos, sí, el registro fósil es la verdad, es costero más que nada, o de mares de aguas someras, pero es muy difícil deducir cuál era el rango de caza de los mosasaurios ya más derivados, los que eran completamente acuáticos. Tampoco se sabe hasta qué profundidad lograban llegar. Al parecer, iban hacia donde fuera siguiendo presa. Es como que la explicación más cercana, ¿no? Sí, la verdad es que es una excelente pregunta, y claro, no sé. Muy bien, no, y no está mal, digo, que como vemos es, como lo venías platicando en toda la charla, ¿no? Hay muchos puntos que dentro de los mosasaurios, que a mí se me hace muy interesante y lo tengo que decir. Es un grupo que es popular, ¿no? O sea, atractivo, como lo mencionabas a partir de Mundo Jurásico, como te comentaba previo a la plática, si yo vi Mundo Jurásico fue precisamente porque salía ese monito, no, si no, no lo hubiera visto. Y a pesar de eso, que es popular, ¿no? Que también aquí vemos que esta cuestión de la cultura popular ayuda un poquito a la atención, aún falta mucho, ¿no? Falta muchísimo por andar ahí. Hay huequitos que pocas personas se meten a ver, ¿no? Aquí me gusta porque creo que bueno, tú que eres paleontóloga y muchas personas como lo ven, piensan que paleontólogo es descubres fósil, se acabó. Ahora vemos que es descubre filogenias, descubre el ambiente, cómo estaban, dónde está, dónde esto, dónde el otro, dónde aquí, dónde allá, y todo a partir de los huesitos. Claro, y de hecho pasa mucho a veces, yo antes de entrar en las ciencias, por ejemplo, yo pensaba que los paleontólogos encontraban un esqueleto entero, bonito, articulado,
Y la verdad es que no es así. Uno encuentra partes aisladas y es todo un trabajo que hay que hacer a partir de ese tipo de registro. Y claro, como ya he mencionado, son muchas las perspectivas del estudio de mosasauroides que no están cubiertas. Básicamente se han estudiado desde el punto de vista de relaciones entre ellos, filogenéticas y de ancestría, y a nivel de distribuciones biogeográficas, distribuciones temporales, pero falta tanto por estudiar, y faltan muchos también fósiles por desenterrar. Sí, no, también esa es otra cuestión, ¿no? Desenterrar los fósiles. Y es cuando vemos también el que hay investigadores que cuando encuentran algo o cuando empiezan a investigar a la parte de de la paleobiología o este tipo de cosas que me mencionas, ahora redescriben o redescriben los trabajos que tenían para volver a observar que quizás uno dice, en este momento, en aquel momento me emocioné nada más de escribir la especie, ahora tengo que verla con otro detalle, unos ojos distintos y ahora la pongo a verla con una. Ahí como que veía un trabajo una vez que decía un señor que lo empieza a ver, ahora ya le ponían los nervios, los músculos, la piel, y era así un momento de que te ve una forma distinta, ¿no? Que es lo que mencionas de todos estos trabajos con la parte de la cacería. Claro. Y Roy Álvarez pregunta también, que es una pregunta interesante, ¿hay esqueletos de mosasáuridos completos? Un ejemplo, al menos al 70% de este. Buena pregunta. ¿Por qué? De hecho, los grupos que no eran completamente acuáticos, por lo general sí se encuentran enteros. Estamos hablando de anquilosáuridos o de especímenes más pequeños, porque todavía tenían esta conexión ósea de hueso entre, por ejemplo, cadera, extremidades, columna vertebral. En el caso de Mosasaurus, ya hablando de tamaño gigantesco, desde los 7, 8 metros en adelante, y que son 100% acuáticos, con una morfología acuática, las extremidades están sujetas a los hombros o a la cadera, por decirlo así, a través de tejido blando. No hay una conexión ósea, porque el sacro se perdió, toda esta adaptación acuática hace que muchas veces cuando el animal se muere y se empiezan a degradar el tejido blando, las extremidades se iban. Y por eso, de hecho, en términos de mosasauroideos grandes, acuáticos, obligatorios, son muy pocos los especímenes completos. Sin embargo, hay uno que se acerca mucho, Tylosaurus proriger, que es un espécimen histórico, fue descrito por Osborn, por allá por los 1800, que está hoy en día en exhibición en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Y bueno, también tenemos un caso de Mosasaurus hoffmanni, que está casi completo en Maastricht, en Holanda, que es de donde fue descrito el primer mosasaurio. Sí, hay algunos bastante completos, no sé si al 100%, porque la falange y todos estos huesos tan chiquitos se van por la falta de articulación ósea entre ellos. Pero sí hay algunos casi completos, pero son muy pocos. La gran mayoría no se encuentran así. Sí, de hecho es precisamente lo que comentas, ¿no? O sea, imagínense que es como para que nuestro público se lo ponga a ver. Ya son organismos completamente acuáticos que se mueren en el agua y el agua se sigue moviendo. O sea, en otras palabras, si no hay que lo sostenga, ahí se mueven como el cereal en la leche, por decirlo así. Y digamos, en este caso yo creo que para poder encontrar un fósil sería como, bueno, ahorita que lo mencionan con los mamíferos, que un mosasaurio encallara. Sería hacer una evolución para encontrarlo más completo. Y como comentas, los anquilosáuridos, en la presentación, Roy lo comentó, Paulina, el mismo Basilosaurus don Robertoy, que es como de la mitad, ¿no? Prácticamente Claro, el es ejemplar. una placa, ¿no? que aparece desde la zona dorsal hacia la cola y que aparece articulado. Y también hay otros casos de anquilosáuridos, los que aparecen en Eslovenia, en Croacia, en que sí, uno los encuentra prácticamente enteros, articulados. Bastante interesante. De hecho, José Luis Aguilar Rodríguez dice, es apasionante la paleontología, ahí está nuestra propia historia.
Justamente, justamente. Y también esa es una de las razones que yo quería recalcar sobre el registro fósil de México, porque al final todo ese registro fósil es parte de la herencia histórica y cultural también. Por lo tanto, es muy importante para entendernos a nosotros como especie ver los pasos anteriores. Y en ese sentido la paleontología es crucial y concuerdo absolutamente, es apasionante. Sí, sin más, la paleontología es apasionante y la importancia aquí, como vemos hoy en día, pegando mucho la parte del patrimonio paleontológico, que pues en este caso tú eres chilena, sabes perfectamente, y tienen muy buena ley en este sentido de la protección, entonces es, como bien dices, es parte de la historia, es como ir a un Es monumento histórico, patrimonio, también es es nuestro patrimonio. patrimonio. Ujú. Muy, muy interesante, la verdad. Ya tenemos por el momento preguntas o comentarios, Paulina, pero la verdad ha sido muy interesante. Tengo que decirlo que hablar del tema de mosasaurios en lo personal me encanta y quedé fascinado. Creo que todo el público también estuvo muy interesante desde inicio a fin. Nos llevaste como parte a parte de qué es un mosasaurio. Creo que ahí la parte interesante fue cómo lo enfocaste, ¿no? O sea, decimos muchas veces la palabra, pero ¿qué es? ¿No? Entonces, ahora sí, esa parte de qué es el mosasaurio, qué lo distingue, qué lo hace ser uno de estos organismos tan representativos y pues una vez más los hallazgos, ¿no? Tanto a nivel como nacional como internacional, la importancia que tienen para entender, como bien lo mencionas, como especie, el mundo en el que estamos y qué es todo lo que ha pasado en él, ¿no? Exacto. Muy bien. Por último, SS Dukin dice muchísimas gracias por compartir y Roy Álvarez dice me encantó todo, la verdad. Gracias por responder mis preguntas, Paulina. Cuando Pues quiera. perfecto. Pues muchísimas gracias, Paulina. La verdad, no nos queda más que agradecerte infinitamente aquí desde el grupo de GeoExplora. Todo el equipo te agradece infinitamente tu tiempo. La verdad, por de la plática, traernos ahora sí que las premisas de la noticia de este yaguasaurino en la parte de Coahuila. Esperemos contar con tu participación en otras ocasiones. Siéntete que esta es tu casa para cualquier nota que tú quieras dar en un momento dado. Serás bienvenida. Una vez más, muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación y cuando quieran yo feliz vuelvo a GeoExplorar. Muchísimas gracias. Y también gracias a todos ustedes, exploradores, por acompañarnos en esta plática tan interesante en este Paleo Breaking News sobre los yaguasaurinos y en general sobre los mosasaurios. Nos vemos en otra ocasión. Todavía tenemos más actividades. Recuerden que estamos en nuestro curso de verano, que es Campamento Mesozoico. Tenemos sesiones de paleoarte precisamente de reptiles marinos y la siguiente semana tendremos más noticias sobre animales del mar, como por ejemplo con Jair Barrientos, que nos vuelve a dictiosaurios de México, y Oliver López Conde, que también nos trae, ahora sí que coautor con Paulina, nos trae sus notas sobre tortugas de México que recientemente se han descubierto. Muchísimas gracias, exploradores. Una vez más, gracias, Paulina, y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.